Señor, te bendecimos y te glorificamos y estamos dispuestos y estamos prestos para escuchar tu palabra que edifica, tu palabra que fortalece, tu palabra que convence. A ti sea toda la gloria en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Aleluya, gloria al Señor. Iglesia, Dios te bendiga. Iglesia, Dios te bendiga más. Gloria a Dios, pastores, para mí más que un honor, más que un placer estar aquí con ustedes. Wow, gloria a Dios, ¿verdad que sí? Solamente podemos decir gloria a Dios porque Él es quien se encarga de hacer todas las cosas. Para el que no me conoce, como ya mi amada pastora Cristal lo dijo, mi nombre es Hanny Zavala. Para el tiempo que vine, aún vivía aquí en La Majagua, pero ya resido en la capital y me congrego en el Centro Cristiano Soplo de Vida. Mi pastor es Joan Bonilla, Yesenia Ten. Asimismo quiero pedir disculpas por la tardanza públicamente. Hay cosas que se nos presentan, pero gloria a Dios que aquí estamos, amén. Y yo le voy a pedir, bueno, ando con mi hermosa madre, para mí es un privilegio tenerla acá conmigo, que se pongan de pie por un minuto. Voy a tratar de no ser muy extensa, pero que en este momento usted simplemente le diga al Señor: háblame. Padre, yo he venido acá para darte una adoración, pero asimismo para recibir lo que tú tienes para mi vida, pidiéndote, Señor, que tú vivifiques nuestro espíritu, Rey de Gloria, que todo lo que tenga que ser quitado de nuestras vidas sea tú quitándolo, que todo lo que tiene que ser desarraigado tú lo desarraigues, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Alinea, Dios, nuestro espíritu a tu voluntad, de modo que podamos vivir una vida que te agrade, de modo que podamos vivir una vida que esté conforme a lo que tú quieres para nosotros. Padre, en esta mañana te adoramos, te decimos que tú eres el Santo, que tú eres el Todopoderoso, que tú eres Adonai, que tú eres Jehová Rafa, tú eres el Elión. Padre, y te pedimos que tengas a bien usarme delante de tu presencia para amar a tu pueblo, hablar a tu iglesia palabra, Señor, que sé que no retornarán a ti vacía, sino que cumplirán el propósito por la cual tú la enviaste, Dios, porque ciertamente estamos en una buena tierra, la cual da frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, Señor. Padre, gracias por tu iglesia, gracias por tus hijos, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Asimismo quiero que vayan conmigo a Salmos capítulo 25, del verso 12 al verso 15. Gloria a Dios. Salmos capítulo 25, del verso 12 al verso 15. Gloria a Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Dice: ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque él sacará mis pies de la red. Puede sentarse, iglesia. El Señor me ministró un tema para que lo traiga a ustedes esta mañana, que incluso es una prédica que ya anteriormente he hecho, pero el Señor, bueno, pues puso en mi espíritu que también la comparta con ustedes. Y esta prédica tiene como tema herencia de hijos. Diga conmigo: herencia de hijos. Gloria al Señor. Y en lo que acabamos de leer, la palabra nos narra el momento donde el salmista David está hablando. Y el salmista David en el Salmo 125 dice algo sumamente importante, y es que lo primero que el salmista David en estos versos inicia diciendo es: ¿dónde se encontrará el hombre que tema a Jehová? Cuando buscamos el significado de la palabra temor, se traduce como yaret, que significa temer, moralmente reverente, medroso, temer, temeroso, temor. O sea, cuando hablamos de tener temor, estamos hablando de alguien que tenga una moralidad reverente delante de Dios, lo que significa que toda su vida no está adaptada a lo que ellos quieren, sino que su vida gira en torno a honrar a Dios con todo lo que ellos hacen. Por eso es que el salmista David dijo: ¿dónde se encontrará el hombre que verdaderamente tenga temor al Señor? Y yo puedo resaltar lo siguiente: si el salmista David dijo: ¿dónde se encontrará el hombre que tema al Señor?
es porque en aquellos tiempos escaseaba el hombre que verdaderamente tuviera temor a Dios. Por eso el salmista David dijo: ¿dónde se encontrará el hombre que tenga temor al Señor? Luego que él hace esto, entonces él dice: porque aquel que tenga temor al Señor, entonces empieza a hacer una lista de las cosas que le tocan por heredad, por cuanto tiene intimidad, por cuanto tiene temor y por cuanto es hijo de Dios. Y quiero que vean el significado. Si me puede bajar un poquito. Gracias, mi corazón. Si pueden buscar el significado de la palabra herencia, la herencia se traduce como algo que es agarrado, es una posesión. O sea que cuando hablamos de herencia, estamos hablando de una posesión que a nosotros nos corresponde como hijo. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Que nos hemos hecho ignorantes de lo que nos toca como heredad por ser hijo de Dios. A veces la iglesia vive una vida como si no fuese hijo de Dios. A veces la iglesia vive una vida que aún dice ser llamado hijo de Dios, mas no reciben los beneficios de ser llamados hijos de Dios. ¿Y saben por qué no lo reciben? Porque no tienen conocimiento que le toca herencia por ser hijo, que le toca beneficio por ser hijo. Y a veces la iglesia se ha conformado con vivir una vida normal como todo ser humano, donde la Biblia me dice a mí que el Señor se encargará de todo lo que tiene que ver con aquellos que le honran, con aquellos que le sirven. Y a veces nosotros vivimos mirando cómo el enemigo puede bendecir a todo el mundo, a la gente que no le sirve a Dios, que usted puede decir: ven acá, y cómo es que haciendo y deshaciendo puede vivir una vida mucho mejor que yo, que le sirvo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en ocasiones es necesario que pasemos por ciertas situaciones, pero no siempre Dios no quiere en ese estado, sino que a nosotros nos falta el conocimiento de la heredad que nos corresponde por ser hijos de Dios, por tener temor a Dios y por honrar a Dios. Y quiero que observen lo siguiente: el salmista David, lo primero que inicia diciendo: él le enseñará el camino que ha de escoger. Cuando vamos a Salmos capítulo 32 verso 8, la Biblia dice lo siguiente: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. La primera herencia que tenemos como hijos es el conocimiento de por dónde debemos caminar. La primera herencia que Dios nos da a nosotros es el conocimiento de lo que Él quiere para nosotros. Porque si usted no tiene conocimiento de para qué ni por qué, entonces usted no sabe qué usted va a hacer con su vida. Usted no sabe para qué usted fue creado. Lo primero que Dios va a hacer con usted es revelarle el propósito por el cual Él lo trajo a la tierra. ¿Y sabe cuál es el problema? Que tenemos gente dentro de la iglesia, que tienen años dentro de la iglesia, que se hacen llamar hijos de Dios, mas desconocen el propósito que Dios tiene para su vida. Y la primera herencia que Dios nos da es justamente esa. Luego de brindarnos su salvación, es darnos conocimiento de propósito, es darnos conocimiento del camino por donde Él quiere que caminemos. Por eso fue que Moisés le dijo: muéstrame tus caminos para yo seguirte, muéstrame tus caminos para yo hacer tu voluntad. Y a veces nosotros dentro de la iglesia no estamos caminando el camino de Dios, sino el camino de nuestra propia voluntad. Entonces no estamos caminando bajo herencia de hijo, sino bajo la voluntad de un simple siervo. ¿Sabe qué hace un simple siervo? Que le sirve a su amo mientras está ahí, pero automáticamente acaba su tiempo de servicio, sigue su vida normal como que nada pasa. Pero el que es hijo sabe que la herencia le persigue a todo lugar que va. La herencia le sigue donde quiera que va, porque no es algo que es de boca, es algo que corre por sangre, es algo que corre por herencia. Entonces nosotros a veces como hijos desconocemos el propósito que Dios tiene para nosotros, cuando la Biblia nos dice que Dios a aquellos que le temen le hace conocer el camino por donde debe andar. Pregúntale al que está a su lado: ¿tú sabes por dónde debes andar? ¿Tú conoces cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida? Porque entonces eso me hace entender que si Dios no te lo ha revelado, hay problemas con la intimidad. Porque la Biblia me dice a mí que al que le teme, Él le revelará el camino por donde debe de andar. Pero entonces tenemos gente dentro de la iglesia que aún no sabe qué es lo que van a hacer, que tienen 5 años y tú le preguntas: dime, ¿qué es lo que Dios va a hacer contigo? ¿Cuál es tu propósito? Yo no sé, yo estoy ahí, tú sabes, sirviendo. Y no es que Dios no nos mandó a servir, claro que Dios nos mandó a servir, pero es que también debe de aprender dónde Dios te mandó a servir. Porque hay gente que sirve pero en el lugar equivocado, y aún el servicio en el lugar equivocado es usted obedecerle a Dios, pero obedecer
obedecerle a su manera. No, es que a Dios usted no le obedece como usted quiere, porque Dios no se acomoda a lo que usted quiere. Usted tiene que someterse a la voluntad que Dios tiene para su vida. Entonces hay gente que empieza a decirle al Señor: bueno, Padre, yo considero que aquí es donde yo debería de servir. No es que donde yo considero, es donde tú quieres que yo sirva. No es donde yo considero que está bueno, donde yo puedo funcionar. No. Donde tú quieres que yo funcione, donde tú quieres que yo te sirva, cuáles son las cosas que tú quieres que yo haga. Por eso es que tenemos mucha gente que está en posiciones, que sirve y sirve, pero no da fruto. ¿Por qué no da fruto? Porque la tierra no está capacitada para la semilla que ellos poseen. Usted debe de entender que toda semilla tiene una tierra específica para dar frutos. Es muy difícil que usted siembre una mata de manzana en un lugar tropical, no se da. Es necesario tener un lugar frío, tener un lugar donde la tierra pueda dar el fruto que esta semilla requiere. Y hay gente que están sembrando su semilla en tierra donde no le corresponde. Entonces la importancia de nosotros poder reconocer para qué Dios nos llamó, el camino que Dios trazó para nuestra vida, para que entonces podamos dar los frutos que Él quiere que nosotros demos. No podemos dar frutos en lugares incorrectos, porque entonces estamos en desobediencia. Si estamos sembrando donde no debemos de sembrar, entonces estamos en desobediencia. Por eso el salmista David dijo: lo primero que Dios va a hacer a aquel hombre que le teme es que le va a enseñar el camino por donde debe de andar. Por eso el salmista dijo: y te haré entender. O sea, Dios estaba hablando con el salmista David. Pero quiero que observen lo siguiente. En Salmos capítulo 32, antes de Dios decirle al salmista David: te haré entender el camino por donde debes andar, hubo un salmista David que declaró delante de Dios el pecado que tenía. ¿Sabe por qué hay mucha gente a la cual Dios no le ha revelado su propósito? Porque ellos no han revelado pecado todavía. El salmista David dijo: es que mis huesos, yo siento que se consume, mis huesos se estremecen por cuanto callé. Pero en el momento que declaré mi pecado, entonces la voz de Dios vino a mí y me dijo: y te enseñaré el camino. Mucha gente que tiene años dentro de la iglesia que no conoce el camino de Dios para su vida es porque todavía no ha sido sincero delante de Dios, ni le ha declarado a Dios lo que tiene que declararle. Porque a veces nosotros pensamos que Dios no conoce nuestro pecado. Sí, Dios escudriña aún lo más profundo de nuestros pensamientos, y a veces nosotros nos volvemos esclavos de nuestro propio pecado. El que vive en el pecado es esclavo del pecado, pero el que vive en Cristo es esclavo de Cristo. Pero cuando vivimos atados al pecado, no podemos ser esclavos de Cristo. Por ende, yo no puedo seguir los caminos de Dios cuando yo estoy atado todavía al pecado que yo no he soltado, al pecado que yo no he declarado. Iglesia, hay un poder en la declaración. Cuando no se declara, no se puede perdonar, no se puede exponer, porque lo tenemos guardado ahí todavía. Por eso es necesario exponer delante de Dios nuestros pecados, para que entonces Dios empiece a limpiarlos, para que empiece a quitarlos. Y cuando Dios ve la sinceridad de tu corazón, dice: ok, no hay problema, mira, por aquí es que yo te quiero. Pero Dios nunca te va a decir por dónde Él quiere que tú camines con un corazón errado todavía. O más bien no te va a permitir caminar por ahí con un corazón errado todavía. Por eso Dios primero empieza a prepararte, empieza a limpiarte, empieza a quitarte todo lo que Él tiene que quitarte, para entonces prepararte en el momento exacto en el que Él quiere que tú camines por donde Él quiere que tú camines. Está bien, Dios te llamó para predicar, para adorar, eso es excelente. Pero antes de tú empezar a ejercer ese propósito, hay un corazón que Dios tiene que cambiarlo. Hay una mentalidad que Dios tiene que cambiarla. Por eso es que el apóstol Pablo dijo: no conforméis a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Porque no podemos andar en el camino del Señor cuando tenemos una mente atada a las cosas del mundo todavía. Pero el hombre que verdaderamente le tiene temor al Señor le dice: Padre mío, es que ya mis pensamientos no están atados a lo que yo quiero, sino que yo quiero que tu mente sea mi mente. Por eso fue que dijo: ya ustedes no tienen, o es que ya ustedes tienen la mente de Cristo. Por ende, ya ustedes no van a pensar como ustedes quieran, sino que ustedes van a pensar lo que Dios quiere para su vida. Y yo pregunto: ¿lo que tú estás haciendo es lo que Dios quiere para ti? El lugar donde tú estás es en el lugar donde Dios te quiere. El camino que tú estás caminando es el camino que verdaderamente Dios ha trazado para tu vida, o es el camino que tú consideras que es el más fácil, el más correcto, el más eficiente o el más bonito. Por eso la importancia, iglesia, de nosotros poder identificar para qué Dios nos llamó, porque esa es la herencia que tenemos como hijo. El hijo no anda en ignorancia, el hijo anda en conocimiento del propósito que Dios tiene para su vida.
Por eso fue que cuando Dios encontró a Pedro, Pedro estaba pescando y Jesús le dijo: ven, porque ahora yo te haré pescador de hombre. Antes de hacerlo pescador de hombre, le reveló el camino y lo preparó para que caminara. Pero entonces hay gente que saben el camino, pero no están preparados para caminarlo. Hay gente que tienen conocimiento de lo que Dios ya le dijo, pero ellos no deciden prepararse porque saben que caminar por ahí lleva mucha responsabilidad y ellos quieren beneficio, pero no responsabilidad. Porque yo me imagino que Pedro pudo haber dicho en ese momento: pero de esto es que yo vivo. ¿Cómo tú quieres que yo deje de pescar si este es mi sustento? De aquí es que yo como, de aquí es que yo saco todo lo que yo necesito. La ropa que yo necesito comprar, de aquí que yo la saco. Y dice la Biblia que dejando las redes, le siguieron. Y yo pregunto: ¿qué tú estás dispuesto a dejar para seguir el camino que el Señor ha trazado para tu vida? ¿Qué tú estás dispuesto a soltar para hacer lo que Dios te demanda? ¿Qué tú estás dispuesto a dejar por perdido? Así como dijo el apóstol Pablo: todo lo he dado por perdido para poder recibir el conocimiento de la verdad de Dios, para poder conocer eso que Él quiere revelarme. El apóstol Pablo era un hombre que en estos tiempos le podríamos decir erudito. Era un hombre que tenía conocimiento de todo, y dice que aún todo el conocimiento que él hubiese recibido lo dio por perdido, porque él entendió que el camino que Dios tenía para él era mucho más importante que el camino que ya él antes hubiese recorrido. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Que empezamos a sopesar el camino que yo he recorrido con el camino que Dios tiene para darme. Y cuando vemos el peso de lo que yo he recorrido, no quiero soltarlo porque considero que ya yo le he dado tanto a eso. Ya yo he hecho demasiado para edificar eso. Ya yo le he entregado muchos años a eso. ¿Cómo es que ahora yo lo voy a dejar? Pero no tienen en conocimiento que la Biblia dice que no quedará sin recompensa aquel que deje padre y madre por causa de Dios. ¿Saben por qué Satanás siempre va a atacar el propósito de Dios en tu vida? ¿Con qué? Con las cosas que tú has edificado, con las cosas que tú has hecho. Porque cuando tú te encuentres con lo que tú has hecho y que Dios te diga: eso no es lo que yo quiero para ti, usted dice: wow, 10 largos años haciendo esto, y al final Dios me dice que no es eso. 20 años edificando esto, y al final Dios me dice: no, es que no es eso lo que yo quiero para ti. Pero el hombre que teme a Dios, el hombre que realmente tiene temor a Dios, le dice: no hay problema. Si las aves del cielo no trabajan, no hacen nada, y tú las sustentas, ¿cuánto más a mí? Y esto es tan poderoso que dice la Biblia que luego que Jesús murió, dice que Pedro volvió nuevamente a su antigua vida de pescador. ¿Sabe por qué? Porque Pedro, a pesar de que soltó las redes, pero su vista aún estaba en lo que se veía, más no en aquello que lo sustentaba, que él no podía percibir. ¿Y sabe cuál es el problema de la iglesia? Que se sustenta de lo que ve. Por eso la palabra dice que nuestra fe no es por vista. Esto no es por lo que yo veo, esto es por lo que ya yo he creído que salió de la boca de Dios. Y hay gente dentro de la iglesia que creen a lo que ve, más no a lo que salió de la boca de Dios. Que Dios le dijo avanza, pero ellos no miran que Dios le dijo avanza. Ellos miran que en ese avance hay obstáculos, y ellos se enfocan en el obstáculo y no en que Dios le dijo avanza. Y por eso dice la Biblia que Pedro se desvió. Pero algo que me encanta es que Jesús siempre sabe cómo responderle. Cuando Jesús luego vuelve a aparecer, dice que lo encontró pescando. Y ellos estaban intentando pescar y se dieron cuenta que pasaron toda la noche y no pescaron nada. Y cuando Jesús se le aparece y le dice: ahora sí, tírala, pero tírala en mi nombre, haciéndole entender: aún lo que tú volviste a retomar no te funcionó sin mi presencia. Aún lo que tú hacías sin mí, te diste cuenta que cuando te conectaste conmigo dejó de funcionar cuando te desconectaste. Y hay cosas que usted antes hacía y de momento Dios lo dejó solo por un momento, físicamente hablando, y usted quiere retomar, pero no le funciona. ¿Por qué? Porque es que ya usted no está pegado a lo que le funcionaba antes. Y aún lo que le funcionaba antes tiene que depender de quien usted está conectado ahora. Y hay gente que se quiere agarrar de su propia fuerza para volver de donde Dios ya lo sacó. Por eso fue que Pedro tuvo que volver a, ¿sabe a qué? A dejar las redes. Tuvo que volver a dejar su vida de pescador para volver a retomar el camino que desde el principio se le dijo: suelta eso, que ahora yo te haré pescador de hombre. Y yo pregunto: ¿cuántas cosas estamos retomando porque Dios está probando nuestra fe? ¿Cuántas cosas el Señor nos quitó y nosotros queremos agarrar porque estamos viendo como que de momento Dios nos dejó solo? Como que de momento Dios se apartó. No es que Dios se apartó, es que Dios está viendo tu dependencia. Por eso fue que cuando Pedro fue zarandeado, Jesús le dijo: Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado al Padre para que su fe no falte. Él no fue librado de zarandeo, sino que fue orado para que se mantenga fiel aunque el zarandeo viniera.
¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que no aprende a tener fidelidad en medio del proceso, que no aprende a tener dependencia en medio del proceso. Usted quiere conocer el camino de Dios, aprenda a depender de Dios, aunque el camino usted no lo vea, aunque el camino le parezca difícil, aunque el camino le parezca imposible. Aprenda a depender de aquel que le dijo: yo voy contigo como poderoso gigante. Yo estoy contigo, tú no vas solo, tú no vas sola, es que yo estoy contigo. Vamos, avanza, prosigue, sigue, es que yo estoy contigo. La Biblia me dice: porque tú eres quien me sustenta de mi mano derecha. Entonces, Dios mío, la iglesia, por falta de conocimiento de las promesas, de la herencia que le corresponden como hijo, se dejan embaucar por Satanás. Porque la Biblia a mí me dice: no permitirá que mis pies se vayan al resbaladero. Pero cuando yo veo un resbaladero, temo y retrocedo. Su palabra me dice: yo te sustento, yo te agarro de tu mano derecha y te digo: no temas, porque yo estoy contigo. Pero a nosotros se nos olvida eso, porque desconocemos el camino que Dios trazó para nuestras vidas. Punto número 2. El salmista David procede a decir: gozará él de bienestar. Cuando hablamos de bienestar, hablamos de conjunto de las cosas necesarias para vivir bien. Mateo 6, 25, 26 dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanáis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El salmista David inicia diciendo: aquel que teme al Señor, número 1, se le revelará el camino por donde debe caminar. Y número 2, gozará de bienestar. O sea que el salmista está diciendo: por el camino que Dios trazó para tu vida, Él se va a encargar de sustentarte en medio del camino. Él se encargará de guiarte en medio del camino. Por eso dice la Biblia: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Porque Él se encargará de sustentarte en todo lugar donde Él te envíe. Ahora bien, en el momento que tú empieces a caminar por un camino y tú sientas que no está el sustento de Dios, entonces hay problema con el camino. Y no que tú esperes el sustento por donde tu mente dice que debería de venir. Porque el problema es que a veces esperamos una vía específica para que Dios nos bendiga, cuando Dios está procurando otras vías. Por eso es que cuando aquella viuda se iba a echar a morir, Dios la sustentó con lo poco que ella tenía. Que ella le dijo: ¿qué es lo que tú tienes? Un poquito de aceite, no hay problema, vete donde los vecinos y busca vasija. Quizás ella pensaba que Dios la iba a sacar y le iba a decir: vamos para el supermercado, vamos a hacer una compra contigo, ven, vamos a comprarte par de huevos, vamos a comprarte par de pan, 3 cartones de leche. No. Él simplemente le dijo: ¿qué tú tienes? Porque Él se va a encargar de sustentarte con lo que ya Él te puso en la mano. Él se va a encargar de sustentarte con lo que ya tú tienes en la mano. Entonces, ¿qué pasa? Dice la Biblia aquí que gozará de bienes. Está bien, dice la Biblia que pasaremos por tribulaciones. No estoy diciendo que no, pero eso no significa que tú vivas toda una vida en tribulación. Eso no significa que tú vas a vivir toda una vida en proceso. Eso no significa que tú vas a vivir toda una vida en escasez. Eso no significa que tú vas a vivir toda una vida en miseria. Y tenemos gente que por desconocer el beneficio y la herencia que posee como hijo, le entrega a Satanás todo lo que le corresponde a él. Porque usted como hijo de Dios es partícipe de la herencia que en esta tierra le corresponde como hijo. ¿Qué me corresponde como hijo? Tener una vida de bienestar, tener una vida de gozo, tener una vida de paz. No consigo un cristiano que todo el tiempo se sienta achacado. No consigo un cristiano que todo el tiempo usted le pregunta: ¿cómo te sientes en batalla? En guerra. Esa gente nunca salen del campo de guerra. Esa gente no tiene refrigerio. Esa gente no descansa. Esos son los guerreros favoritos del Señor. No salen de un problema. Entonces yo pregunto: ¿verdaderamente Dios siempre lo quiere tener en problema? ¿O es que ellos nunca han aprendido a identificar qué lo tiene en el problema? Porque son gente que no identifican que su problema no es producto de que Dios lo quiere procesar, es producto de desobediencia. Es producto de hacer su propia voluntad. Es producto de desviarse del camino. Es producto de hacer lo que ellos quieren hacer. Anoche yo estaba predicando bajo el tema muertos al pecado. Y una de las definiciones que se traduce como pecado es errar al blanco. Y así mismo dice que el pecado se traduce como un propósito que se desploma.
A veces nosotros identificamos como pecado lo que podemos ver a simple vista, pero hay otras cosas que son pecados, como nosotros errar al blanco, desviarnos del propósito que Dios tiene para nuestra vida. Y a veces, aún dentro de la iglesia, estamos desviados del propósito que Dios tiene para nosotros. Aún dentro de la iglesia le estamos sirviendo a Dios, pero con lo que nosotros queremos más, no con lo que Él quiere para nuestras vidas. Y eso también es pecado. La desobediencia media es pecado. La obediencia media es pecado. La obediencia en tardanza también es pecado. Lo que significa que si Dios te demanda algo ahora y tú lo haces después, ya tú estás en desobediencia, porque Dios te lo demandó ahora. Y hay cosas que si tú no las haces en el momento, tú no vas a ver el milagro que Dios quiere para tu vida, porque no son cosas para después, son cosas que Dios quiere ahora. Entonces dice el salmista David: este gozará de bienestar. Y cuando hablamos de bienestar, no siempre hablamos de dinero, porque a veces bienestar, vivir bien, vivir económicamente bien. No, es que tú aprendas a tener paz en medio de la tormenta. Es que tú aprendas que donde otros se mueren, tú puedes sobrevivir y puedes depender de Dios. Por eso es que hay un texto bíblico muy famoso que todo el mundo lo usa. ¿Y cuál es este? Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Para usted hacer la dieta de rebajar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hemos cualquierizado este versículo bíblico, pero cuando usted lee Filipenses 4:12, Filipenses 4:11, usted sabe qué dice Pablo: he aprendido a vivir en escasez, en abundancia. He aprendido a estar saciado como he aprendido a tener hambre. Óigame, es que Pablo empieza a decir: yo he vivido todas las situaciones y aún así he aprendido a depender de Él. Pero entonces el Filipenses 4:13, para que Dios le cumpla los caprichos que usted quiere. Usted pone Filipenses 4:13 para que Dios cumpla el deseo de su corazón, que no está alineado a su voluntad. Cuando al contrario, Filipenses 4:13 salió de un hombre que aprendió a depender de Dios, aun cuando todo le decía: apártate. De un hombre que aprendió a decirle al Señor: no importa lo que yo vea, yo sigo creyendo en ti. Porque el Filipenses 4:13 salió de alguien que aunque estaba abajo, Dios nunca lo soltó. Que aunque se sintió con hambre, Dios nunca dejó que se muriera. Que aunque se sintió muy grande, Dios nunca dejó que se subiera. ¿Entiende? Entonces de ahí salió un Filipenses 4:13 de alguien que dijo: no importa cómo yo vivo, yo me siento pleno en ti. No importa cómo yo me siento, yo estoy completo en ti. No importa si tengo mucho, no importa si tengo poco, yo estoy completo. Tú quieres quien me sacia, tú eres quien me complementa. Por eso es que gozará de bienestar, porque el que aprende a tener temor al Señor en todas sus situaciones, aprende a darle gloria a Dios, y Dios empieza a hacer en él lo que Dios quiere hacer. Hay cosas, iglesia, que Dios no la ha hecho en tu vida por las acciones que tú has tomado ante la situación que se te ha presentado, por falta de sabiduría y conocimiento. La palabra sabiduría se refiere a aquel conocimiento, a aquella acción que tú tomas ante las distintas situaciones, de modo que puedas salir bien delante de ella. Porque hay gente con conocimiento pero sin sabiduría. Hay gente que sabe lo que Dios dice, mas no aplica lo que Dios dice. Sabe lo que tiene que hacer, mas no hace lo que tiene que hacer. Entonces son gente con conocimiento pero faltos de sabiduría. Porque la sabiduría es poner en acción el conocimiento que ya yo tengo. Y tenemos que entrar en la iglesia con mucho conocimiento, pero con poca sabiduría. Gente que lee todo el tiempo la Biblia, se sabe la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Sin embargo, su vida no refleja nada de lo que su mente ya tiene en conocimiento. Porque saben retener, pero no manifestar. Gente que sabe recordar pero no sabe ejercer. Por eso la Biblia nos dice a nosotros que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Él no solamente pone en ti el sentir de creer en eso o de querer hacerlo, Él también pone en ti el sentir de que tú lo hagas. O sea, el Señor te dice: yo te doy el conocimiento, pero también te doy la sabiduría para que apliques lo que yo te he enseñado. Entonces dice el salmista David que lo segundo que tenemos como herencia es gozar de bienestar. Es saber que en esta vida tendremos aflicciones, pero que aún así el Señor se glorificará a través de nosotros. Que el Señor no nos desampara ni nos deja solo. Por eso el salmista David dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. En otras palabras, el salmista está diciendo: no importa en la situación que yo me encuentre, yo sé que tú te glorificarás en mi vida. Yo sé que tú me sustentarás. Yo sé que tú me guardarás. Y yo sé que tú me vas a guiar. Entonces nosotros a veces carecemos de esta sabiduría.
de aprender a poner en práctica lo que Dios ya nos dijo, de aprender a depender de lo que Dios ya nos dijo. La tercera cosa que el salmista David dice: y su descendencia heredará la tierra. Génesis 26, 4, 5 dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia toda esta tierra, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mi ley. Lo tercero que el salmista David resalta es que su descendencia heredará la tierra. ¿Sabe qué eso significa? Que todo lo que sale de ti, por cuanto tú eres fiel, por cuanto tú eres hijo, por cuanto tú eres hombre y mujer que honra a Dios, todo lo que sale de ti tiene que caminar con la unción que tú caminas. Todo lo que sale de ti tiene que ser afectado por lo que ya tú tienes. Por eso hay gente que le permite a Satanás que haga con su negocio, con su vida, con su casa, con su familia, con su matrimonio, todo lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque tienen desconocimiento que todo lo que sale de él tiene que ser afectado por la relación que de antemano ya tiene. Usted tiene que aprender a decirle a su situación: no es esto lo que yo he sembrado, esto no es lo que yo he buscado, esto no fue lo que Dios me dijo, esto no fue lo que salió de mí. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham: aún tu simiente en ti será bendita. Cuando hablamos de simiente, hablamos de semilla. O sea, Dios le está diciendo: todo lo que salga de ti será afectado por lo que ya yo te dije. Tus hijos tienen que ser afectados por lo que Dios te dijo. Tu casa tiene que ser afectada por lo que Dios te dijo. Tu trabajo, tu negocio, todo tu emprendimiento, todo tiene que ser afectado por lo que Dios ya te dijo, por cuanto salió de ti. Porque cuando hablamos de la generación, de tu descendencia, estamos hablando de todo lo que procede de ti, de todo lo que salió de ti. Y hay gente que deja que Satanás le haga estrago al fruto de su vientre. Hay gente que deja que Satanás mate lo que Dios ha depositado dentro de su vientre, porque no tiene el conocimiento ni la sabiduría de poner en práctica lo que Dios le dijo. Toda tu descendencia juntamente contigo heredará la tierra. Tu familia no le pertenece a Satanás. Tus hijos no le pertenecen a Satanás. Tu matrimonio no le pertenece a Satanás. Tu negocio no se va al piso. ¿Por qué? Porque ¿qué faltó? Es que Dios tiene que cuidar de lo mío. Es que Dios tiene que cuidar de mi casa. Es que Dios tiene que cuidar de mi familia. Aunque yo no esté, es que Él tiene que hacerlo. Porque es que hay alguien que le sirve. Es que hay alguien que le honra. Yo no tengo que estar ahí para que Dios intervenga con lo mío. Entonces hay gente que tiene que pensar que tiene que estar ahí. No. Usted encárguese de estar en la presencia, que donde usted no está, está Dios. Encárguese de buscarlo usted, que donde usted no está, todo lo que sale de usted tiene vallado de parte del Señor para cuidarlo. Por eso dice la Biblia que Job, Dios le tenía un cerco a su alrededor. Y el cerco de Job no solamente estaba alrededor de él, estaba alrededor de todo lo que era de Job. ¿Sabe cuándo tocaron lo de Job? Cuando Dios dijo: tócalo. Nada pudo tocar lo que salió de Job. Hasta el que puso el cerco dijo: no hay problema, tócalo. Pero nosotros no hemos aprendido que como hijos tenemos la herencia de protección por parte de Dios, y nos amedrentamos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, porque pensamos que Satanás hará esto. Ciertamente Satanás tiene poder, pero la Biblia a mí me dice que no prevalecerá las puertas del Hades contra la iglesia de Cristo, que no prevalecerá el infierno contra nosotros, que 1000 y 10,000 caerán a nuestra diestra, pero a nosotros no nos tocarán. Que aunque se levante un ejército, el Señor acampará a nuestro alrededor. La Biblia a mí me dice que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y si Dios no guarda lo mío, si Dios no guarda lo que Él me permitió obtener, si Dios no guarda lo que Él me dio, entonces ¿quién lo va a guardar? Y nosotros nos afanamos por permanecer en algo que quien tiene que cuidarlo es Dios. A veces descuidamos nuestra relación con Dios por cuidar lo que fue producto de nuestra relación. Dios te dio un trabajo, pero ahora entonces el trabajo te quita el tiempo de Dios. Dios te dio un negocio, pero ahora tú el negocio lo abres en el tiempo del culto. Tengo el negocio abierto, pero tú tienes poder sobre tu negocio. No, ese negocio no se puede cerrar, porque es que tú sabes, si cierro no genero. Entonces, ¿qué hacemos con el que te dio el negocio? Entonces Él te dio el negocio, ahora tú le estás quitando el tiempo al que te dio el negocio para dárselo al negocio. Porque aprendimos a darle importancia a lo que sale de nosotros, más no el que nos los dio.
Entonces, por eso la Biblia dice, lo tercero, es que tú, todo lo que sale de ti, tiene que ser afectado por lo que ya yo puse en ti. Pero aprende a darle importancia a quien te lo dio más que lo que te dio. Aprende a decirle al Señor, lo que tú me diste es tuyo, y si tú no lo guardas, ¿quién lo guardará? Si tú no me sustentas, ¿quién me sustentará? Si tú no provees, ¿quién me proveerá? Entonces por eso es que el salmista David dice, aquel que honra a Dios, todo lo que salga de él, heredará la tierra. Cuando hablamos de heredar tierra, hablamos de promesa. Estamos hablando de aquello que Dios nos ha prometido. Por eso es que dice la Biblia que cuando estaba Pablo y Silas preso en la cárcel, que estaba el guardia que estaba ahí, dice la Biblia que él se durmió. Cuando se despertó, se dio cuenta que todo estaba abierto. El hombre se asustó, se iba a quitar la vida. Pedro le dijo, Pablo le dijo, no, tranquilo, no te quita la vida, estamos todos aquí. Y este hombre, dice la Biblia, que por cuanto vio esto, creyó en Dios, y no solamente fue salvo él. La acción de fe de este hombre provocó que aún su casa fuera bendecida por la acción que él hizo. Y yo pregunto, ¿qué acciones tú estás haciendo para que tu casa también puedan recibir el beneficio de tus acciones? ¿Qué tú estás sembrando para que tu familia en un futuro pueda comer? ¿Qué tú estás sembrando para que tu familia en un futuro pueda ser partícipe de esto? Porque yo le voy a decir algo, su familia heredará la tierra, sí, pero la tierra que usted está arando, la tierra que hoy en día usted está trabajando. Y yo pregunto, ¿qué tierra tú le estás dejando a tu descendencia? ¿Cuál es la tierra que tú le estás poniendo a tu semilla? ¿Cómo tú estás cuidando tu tierra? ¿Cómo tú estás cuidando el lugar que Dios te entregó? ¿Cómo tú estás cuidando la relación que tú tienes con Dios? Porque de tu relación va a salir todo lo que tiene que ver contigo. ¿Cuál es la herencia que tú le estás dejando a lo que va a salir de ti? Punto número 4. El salmista David dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Juan 15:15 dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Diga conmigo, cuarta herencia, íntima comunión. No, dígalo otra vez, íntima comunión. El hombre que teme al Señor no solamente tiene la herencia de conocer camino, no solamente tiene la herencia de vivir una vida en bienestar, no solamente tiene la herencia de que su descendencia herede la tierra, sino que la cuarta herencia que tiene es poder tener acceso a la presencia de Dios, de modo que no sea un desconocido, que no sea... Ahora quiere usted, dígale, por falta de intimidad. Para el otro lado quiere, por falta de intimidad. Porque la intimidad se encargará de revelarte todo lo que viene a tu vida. La intimidad te va a hacer saber cuándo reprender y cuándo meterte en oración. La intimidad te va a saber decir cuándo subir y cuándo bajar. La intimidad te va a decir tienes que caminar por aquí o tienes que caminar por allá. Pero la falta de intimidad, iglesia, te hace reprender lo que viene para formarte. Pero entonces te hace también agarrar como formación lo que tú tienes que reprender. Porque hay gente que no solamente le echa la culpa al diablo por todo, no. Es que hay otros que en verdad Satanás se levantó y ellos están dejando que Satanás haga con ellos lo que ellos quieren. Lo que Satanás quiera, sí, ellos son muñequitos de Satanás, un títere. Porque por desconocer lo que está afectando su vida en este momento. La intimidad te revela lo que viene para ti. Dice la Biblia, no hará nada el Señor sin antes revelárselo a sus hijos, los profetas. ¿Cuánto más hará el Señor contigo que tú eres hijo? El Señor no permitirá que nada venga a tu vida sin antes Él prepararte para eso. Es más, observe lo siguiente. Dice la Biblia que Dios le dijo a Noé, prepara un arca, porque viene un diluvio. Y sabe que me sorprende que Noé duró años preparando esta arca. Y la gente decía, este hombre prepara arca y nada de venir el agua. Yo no entiendo. Lo que la gente no sabía, que el agua no podía venir hasta que Noé no tuviera el arca lista. Ay, no, iglesia, ¿usted no entendió esto todavía? Déjeme explicárselo porque usted como que no lo entendió. La gente podía ver los pactos que Él tiene contigo, lo que Él va a hacer contigo, lo que Él te dijo, lo que es que Él te lo va a revelar. ¿Y por qué no te lo revela? Por falta de intimidad. No porque Dios no quiere hablar. No es que Dios no quiere hablar, es que no hay alguien que esté presto a escuchar la voz de Dios. ¿Y quieren ver si eso es tan así? En su momento de oración, la mayoría, ¿saben qué es lo que hacen? No
nos hincamos, Padre, en el nombre de Jesús, mira, te presento esto, te presento lo otro. Tú sabes, Señor, mi situación, mi hijo, provéeme, ame esto. Y empezamos a hacerle un listado a Dios de todas las cosas que nosotros queremos. Pero cuando hablamos de una oración, estamos hablando de una comunicación. La comunicación se traduce como aquello de diálogo entre una o entre dos o más personas. No hay comunicación entre una sola gente. No hay forma de que exista comunicación entre una sola gente. Es necesario un emisor y un receptor. Y hay gente que van delante de la presencia de Dios solamente como emisores. Ellos dicen y sueltan, y sueltan, y sueltan, y sueltan. Cuando soltaron todo, se paran y se acuestan. Y yo me imagino al Espíritu Santo, pero ahora me toca a mí, ¿qué fue? Pero déjame hablar a mí ahora, pues. Se supone que tú te hincaste para tener una comunicación conmigo, pero cuando tú terminas de hablar te paras y te duermes. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo te digo que esa oración no está bien? ¿Cómo te digo que eso que tú me pediste no es para ahora? ¿Cómo te digo que eso yo lo voy a hacer pero en otro tiempo? ¿Cómo yo te digo que no es esa la oración, que tiene que cambiar esta palabra? ¿Cómo yo te digo que está bien la oración pero la intención está mala? ¿Cómo yo te digo que está buena la intención pero tiene que conjugarlo bien? ¿Cómo te lo digo si cuando tú me lo dices te acuestas? ¿Cómo te lo digo si cuando tú tienes una comunicación conmigo el único que habla eres tú? No aprendemos a callar delante de Dios. Aprenda a hablar con Dios, pero aprenda también a esperarlo en silencio. Aprenda también a hacer silencio delante de su presencia. Cuando usted ore, no solamente se acueste, quédese un momento en silencio. Aprenda a esperar en Dios. Que si Él le quiere hablar, Él le va a hablar. Y si no, usted le dio tiempo para que Él lo haga. Porque hay cosas que Dios, mire, la mayoría de cosas Dios las hace en silencio. Dios no las hace en la bulla. Por eso es que hay gente que de momento están en silencio y empiezan a orar por cosas específicas. De momento estoy orando y recuerdo que viene el nombre de fulano de tal y empiezo a orar por fulano de tal, porque esa es la oración que Dios quiere que yo haga. Pero como nosotros solamente estamos soltando, no estamos abiertos a recibir lo que Dios quiere. Por eso es que de momento usted está en silencio y de momento como que le siente un deseo de orar por fulanito, por la situación que usted está pasando. Usted estaba en silencio y su espíritu estaba que tranquilo, dispuesto a escuchar lo que Dios quiere que usted haga. A veces Dios no quiere que usted esté orando por su necesidad. A veces lo que Dios quiere es que usted ore por otro, porque su necesidad ya Él la conoce. Y no es que usted no se la diga, pero que hay momentos donde eso no es lo que Dios quiere que usted ore. La Biblia dice que nosotros no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo intercede a través de nosotros con gemidos indecibles. Y si usted no sabe orar, ¿por qué es que usted cada vez que va a la presencia ora con la palabra suya? Porque cada vez que usted se presenta delante de Dios, todo lo que usted dice es lo que usted quiere. Y yo pregunto, en algún momento usted le dice: Señor, ¿qué tú quieres que hablemos hoy? ¿Qué conversación tú quieres tener conmigo hoy? E incluso hay momentos cuando usted entra a la presencia y usted ni siquiera habla, porque es un momento donde Dios está trabajando dentro de usted. Lo que son momentos que Dios está quitando cosas dentro de usted, que lo único que usted tiene que hacer, ¿sabe qué es? Silencio. Y yo pregunto, ¿cuántas veces hemos hecho silencio delante de la presencia de Dios? Cuando tenemos esa intimidad con Él, ¿cuántas veces hemos hecho silencio? Porque somos muy gallareteros, mucha gallareta, mucho habla. Sí, Señor, mi necesidad, mira esto. Y el Señor esperando, ¿cuándo tú te vas a poner a la disposición de tú escuchar lo que yo quiero decirte? ¿Cuándo tú te vas a prestar a escuchar lo que yo quiero hablarte? Y por último, número 5, el salmista David dice: Él sacará mis pies de la red. Salmos 42 dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Con esto ya termino. Dice el salmista David, haciendo ya una última terminación, valga la redundancia, de este verso, diciendo: y al hombre que teme al Señor, no solamente le hará conocer sus pactos, sino que sacará sus pies de la red. En otras palabras, el Señor te sacará de ese lugar donde ahora tú te encuentras, que te sientes preso. No hay forma de que el Señor te liberte, más te deje atado de los vicios. No hay forma de que el Señor te liberte, pero te deje con un corazón lleno de amargura. No hay forma de que el Señor te liberte, pero todavía te deje con falta de perdón. No hay forma de que el Señor te liberte, pero todavía te deje con envidia. Porque el Señor también te sacará de esa red, de ese lazo del cazador, de ese lugar donde tu vida se encuentra anclada, se encuentra agarrada. Porque el Señor tiene que liberarte para luego usarte. Iglesia, el Señor nunca te va a usar cuando tu corazón está dañado todavía. Dios nunca va a poder hacer algo contigo cuando tu corazón todavía no está alineado, cuando tú todavía tienes un pie atado a una red. ¿Sabe por qué? Porque donde quiera
quiera que tú camines, esa red va contigo. Y esa red no es parte del propósito de Dios para tu vida. Por eso el salmista David dijo: tú me sacaste del hoyo de la desesperación. El Señor nunca te va a tener en desesperación. Hay gente que vive una vida desesperada, donde la palabra me dice a mí que Él da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si tú estás desesperado, tienes que decirle: Señor, sácame de este hoyo, que esto no proviene de ti. La ansiedad no proviene de ti. La tristeza no proviene de ti. Tendremos momentos de aflicciones, y tu palabra lo dice. Vamos a llorar, pero no es que mi vida entera tiene que girar en torno a la tristeza. No es que mi vida entera tiene que girar en torno al estrés. No es que mi vida entera tiene que girar en torno a la depresión, a la ansiedad, a un estado de tristeza, que yo no siquiera quiero pararme de mi cama. Es que no es posible que tú, teniendo al Dios que da gozo inefable, tu vida esté atada a un mundo de depresión y de ansiedad, iglesia. Te va a visitar, claro que sí, te va a visitar, tú eres un ser humano, pero ¿cómo tú respondes ante la visita que te hacen esos espíritus? ¿Cómo tú respondes ante esa visita? ¿Cómo tú respondes ante esas situaciones que quieren venir a enlodarte, que quieren venir a sembrar tus pies en esa situación? ¿Tú respondes cediendo o tú respondes respondiéndote que el Señor te sacará de esa red? Que no importa dónde tú te encuentres, Él no va a permitir que tus pies se vayan al resbaladero. Así que, iglesia, por último quiero decirte esto: si todavía estás atado a cosas que tú sabes que en el mundo tenían como herencia, tú tienes que Dios te saque de ahí. Si en el mundo tú fumabas, que tenías cigarrillo, no es posible que tú tengas 5 años en la iglesia y que todavía tú sigas atado al vicio del cigarrillo. No es posible que en el mundo tú jugabas lotería, para poner un ejemplo, tú tengas 6 años en la iglesia y que tú todavía vayas a la banca de la esquina. No es posible que en el mundo tú veías pornografía y tú dentro de la iglesia, cuando te duermes, que pasan las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, en vez de ponerte a orar, coges tu teléfono, apaga la luz, baja el volumen. Porque se supone que si Dios me llamó y que Dios me libertó, no me va a dejar mi pie enganchado en una red. Él me va a sacar por entero. Dios no te llamó para dejarte a mitad. Sí, a mitad te sirvo, a mitad, y que le bajé 2 niveles, Señor. Y que antes veía 5, ahora nada más veo 2. Señor, antes yo me fumaba 5, ahora nada más me fumo 1 por día. Señor, yo jugaba todos los días, ahora yo nada más juego 1 vez a la semana. Es que Dios no te va a dejar a mitad de donde Él te sacó. Es que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Es que no podemos agradar al mundo y agradar a Dios. Es que tú o agradas al mundo o agradas a Dios. O tú eres libre o eres esclavo, pero no puedes ser un libre esclavo. Por eso lo último que el salmista David dice: te sacará de la red. Él no te dejará de ese hoyo de donde tú vienes. Él no te dejará con esa atadura que tú traes del mundo. No. Es que Él te trajo para libertarte por entero. Él te trajo para sanarte por entero. Él te trajo para restaurarte por entero. Él no va a dejar una parte rota en ti. No. Es que Él quiere restaurar todo lo que tiene que ver contigo. Por eso fue que cuando Dios le habló a Jeremías, le dijo: vete al alfarero. Dice que se echó a perder en su mano. No le dejó una parte a medio tallar. Él volvió y la hizo entera. Porque Dios no te trae para traerte a mitad. No. Es que Dios lo que va a hacer contigo lo va a hacer entero. Por eso dice la palabra que el que empezó la buena obra en nosotros la terminará. Dios no deja nada, pero mire, nada a medias. Lo que Él inició, Él lo completa. Y si no lo completa es porque en quien lo inició se desvió. Que a veces le queremos echar la culpa a Dios de las cosas que están a medio talle en nuestra vida. No es que Dios la dejó a medio talle, es que usted se desenfocó y se alejó y se apartó. Porque quiero que sepa lo siguiente: está la voluntad de Dios en su vida, pero también está su voluntad en su vida. Y más que el mismo Satanás, usted es más enemigo de usted que el mismo Satanás. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ninguna tentación viene a nosotros si primero no sale de nosotros. Las tentaciones que usted pasa todos los días no siempre salieron de Satanás. No. Primero salió de usted. La palabra dice que toda tentación viene cuando desde su propia concupiscencia sale en su pensamiento, que da luz el pecado y el pecado da luz la muerte. ¿Alguien puede entender esto conmigo, iglesia? Entonces es necesario ser renovado. Por eso Pablo dijo: sean renovados de su mente. Porque hay cosas que no provienen de Satanás que te están haciendo la guerra. No. Hay cosas que provienen de ti que te están haciendo la guerra. Y tú tienes que aprender a sujetar tu carne a la voluntad de Cristo. Por eso fue que Pablo le dijo: todos los días yo tengo que darle.
sujetar mi carne. Pablo no dijo todos los días reprendo a Satanás. No. Él dijo todos los días golpeo mi carne. De modo que sea sujetada a la voluntad de Dios. Iglesia, ponte de pie, que ya yo terminé. Herencia de hijo. Herencia de hijo. Diga conmigo, herencia de hijo. Tenemos herencia como hijos de Dios. Tenemos herencia por ser aquellos que honran a Dios, que sirven a Dios, que buscan a Dios, que tienen intimidad con Dios. Así que, iglesia, yo te invito a que esta tarde ya tú le empieces a decir: Señor, si hay algo que me ha desviado de tus caminos, ayúdame a volver. Señor, si hay algo que me ha apartado de tu presencia, ayúdame a volver. Señor, la herencia que me corresponde como tu hijo, ayúdame a obtenerla. Vamos, iglesia, tómate este tiempo con tu amado y dile: Señor, ayúdame a obtener la herencia que como hijo me corresponde. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad de modo que yo pueda ser el hijo que tú esperas que yo sea. Señor, ayúdame a servirte con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma. Ayúdame, Señor, a sujetarme a tu propósito para mi vida. Vamos, dígale: Señor, si tengo desconocimiento de tu propósito en mi vida, ayúdame a conocerlo. Ayúdame a tener, Dios mío, ese conocimiento de lo que tú has dicho para mí. Abre los ojos de mi entendimiento y hazme ver lo que ahora no veo. Hazme caminar por donde ahora no estoy caminando. Hazme fluir en lo que ahora no estoy fluyendo. Padre, que todo lo que está estancado en mi vida tú lo quites, tú lo desarraigues. Vamos, iglesia, toma este tiempo para decirle al Señor: Padre, yo quiero ser partícipe de la herencia que como hijo me corresponde. Yo quiero servirte, yo quiero honrarte, yo quiero hacer tu voluntad. Vamos, dígale: Señor, yo necesito hacer tu voluntad. Quita todo lo que está haciendo estragos en mi vida. Quita todo, Dios mío, lo que me está impidiendo poder ser lo que tú quieres que yo sea, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos toda gloria, te damos toda honra, te damos toda la alabanza. Tuya es la pleitesía, tuya es la adoración, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya poder para salvación y liberación, en el cual haya poder para sanidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret oramos, pidiéndote, Señor, que todo lo que está afligiendo a tus hijos, toda enfermedad, todo ataque de las tinieblas, Señor, tenga que salir huyendo. Que si por una puerta entró, por 7 salga corriendo. Señor, lo declaramos, que se van a lugares secos y desiertos donde no tienen cabida, pero que sueltan la familia de tus hijos, sueltan la finanza de tus hijos, sueltan la vida de tus hijos, Señor. Suelta todo lo que tiene que ver con tus hijos. Vamos, iglesia, yo necesito que ahora tú empieces a darle una orden a los padres para que empiecen a soltar todo lo que tiene. ¡Ay, Dios! Todo lo que tiene que ver contigo. Aprende a tomar posesión de herencia. Aprende a tomar identidad de hijo. Aprende a tomar lo que Dios te dio como heredada. Vamos, iglesia, empieza a decirle: es que lo que salió de mí tiene que ser bendecido. Lo que salió de mí tiene que fructificar. Lo que salió de mí tiene que permanecer. Lo que salió de mí tiene que dar frutos. Lo que salió, ay Dios, lo que salió de mí, lo que salió de mí, lo que salió de mí tiene que glorificar a Dios. Vamos, iglesia, tome este tiempo. Ora a tu Dios, ora a tu Padre. Dile: Señor, Padre mío, ayúdame a ver lo que yo no veo. Ayúdame, Dios mío, a poder identificar lo que ahora no identifico. Ayúdame a poder, Señor, poder ver por dónde Satanás viene. ¿Cuáles son los procesos? Ayúdame a permanecer, ayúdame a servirte, Dios. Vamos, iglesia, dile: papá, yo necesito serte fiel. Yo necesito serte fiel. Oh, Espíritu Santo, Dios, te adoramos. Padre, te adoramos y venimos delante de ti humillados, diciéndote, Señor, que necesitamos tu revelación, que necesitamos no solamente tu conocimiento, sino tu sabiduría. Esa sabiduría que tu palabra dice que fue oculta a los príncipes de aquellos tiempos. Esa sabiduría que tu palabra dice que tú predestinaste para este tiempo, para tus hijos, Señor. Para los que te aman, para los que te buscan, para los que te honran. Así que tomamos, Dios mío, autoridad de esa sabiduría que tú nos das. Padre, y oramos para que sean abiertos los ojos del entendimiento de tu pueblo. Que seas tú dando la sabiduría, Señor. Tu palabra dice que si alguno está falta de sabiduría, que la pida a ti y tú darás abundantemente y sin reproche. Así que oramos por sabiduría, un espíritu de sabiduría, Señor, penetre
nosotros, de modo, Señor, que no andemos por nuestra voluntad, sino por tus preceptos, por tu ley, por tu mandamiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, esta es nuestra oración. Padre, esta es nuestra oración, Señor. Padre mío, que todo lo que se comió la langosta, que todo lo que se comió el revoltón, el saltón, Señor, que todo lo que se ha comido, todo, Dios mío, nuestra semilla, todo el fruto de nosotros que ha sido comido, Señor, Padre, que tú lo restituyas, Señor, que seas tú trayendo lluvia temprana y lluvia tardía. Padre, hago una declaración profética sobre esta casa, Señor, lluvia temprana y lluvia tardía, Señor, que los frutos de esta tierra, Dios mío, no quedarán postrados, sino que fructificarán, que dan frutos al 30, que dan fruto al 60, que dan fruto al 100 por uno. Señor, creemos que lo que ahora vemos no se compara con lo que ha de venir. Tu promesa tuya es que la gloria postrera será mayor que la primera, que los vientos que han de venir no se comparan con los que ya vinieron, que tu presencia se derramará, que tu unción se derramará, que la lluvia de tu Espíritu Santo vendrá como tormenta. Dios mío, que tu voz se oirá, que fluirá el río de tu Espíritu Santo. Padre, esta es mi oración, Señor. Padre, esta es mi oración, papá. Esta es mi oración, Espíritu Santo. Como lo dijiste una vez, otra vez lo harás. Una vez más habló Jehová y se conmovió la tierra. Una vez más habló Jehová y se estremecieron los cielos. Una vez más habló Jehová y todo tuvo que hacer honor a su presencia. Una vez más habló Jehová y todo tuvo que alinearse. Todo tuvo que alinearse. Todo lo que está desalineado en tu vida, iglesia, todo lo que está desalineado en tu casa, se alinea. Ay, reba, cataraba, se alinea con todo lo que está desalineado en tu casa. Todo lo que está desalineado en tu familia. Vengo como voz profética a decirte todo lo que está desalineado en tu vida. Una vez habló Jehová y se conmovieron los cielos. Iglesia, vengo a decirte una vez más habló Jehová. Iglesia, por favor, escucha esto. Una vez más habló Jehová y se estremecieron los cimientos de la tierra. Una vez más. Ay, Dios, Koashana Kiatsu. Rebecana ya pasana ni akamso. Ureya con nuasaya. Señor, remuévelo. Padre, remuévelo. El Espíritu Santo me ministra y me habla que viene a remover. Hay cosas que empiezo a quitar. Hay cosas que empiezo a quitar en tu vida, dice el Señor. Hay cosas que empiezo a remover de tu vida. Hay cosas que empiezo a desatar. Hay cosas que empiezo a quitar. Porque hay cosas. Ay, Dios. Iglesia, dice el Señor que hay cosas que empiezo a quitar. Porque hay cosas que están impidiendo que mi presencia se manifieste en tu casa. Hay cosas que están impidiendo que mi presencia se manifieste en tu vida. Ay, Dios mío. El Señor me trae una historia en la mente. Y me trae en el momento que estaban peleando los de Israel contra las otras ciudades. Dice la Biblia que perdieron batalla porque había un lingote escondido. Y dice el Señor a alguien: saca el lingote que tienes en casa. No quiero que dejes nada de tu vida pasada. Es más, no sé, pero ay Dios, veo como un cuadro específico. Y dice el Señor: el cuadro que tienes en tu casa necesito que lo saques. Hay un cuadro muy específico, un cuadro de representación de idolatría. Dice el Señor: cuando llegues a tu casa, quiero que lo saques, quiero que lo quemes, porque hay cosas que están siendo de interferencia por cuando tienes eso en casa. Dice el Señor: cuando llegue, quiero que ella pasada. Dice el Señor: quiero que lo saques. Yo no sé a quién es, pero yo sé que el Señor me lo está diciendo. Dice: saca el lingote que tienes en casa. Oh Dios mío, mi alma te adora, Espíritu Santo. Padre, te doy. Padre, te doy toda la alabanza. Esta es mi oración. Dios mío, porque tuya es, Señor. Y solamente te pido, Señor, que como tu palabra fue dada, así mismo
Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, Señor. Gracias por tu favor y tu misericordia. Iglesia, que el Señor te bendiga. Iglesia, que el Señor te guarde. Que el Señor resplandezca sobre ti su rostro. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti. Y el Señor te guarde en paz, iglesia. Padre, gracias. Bendícela con toda bendición espiritual, Señor. Iglesia, gracias por este tiempo, pastores. Gracias. Toda gloria y toda honra es del Señor. Iglesia, cierro con esto. Eres hijo, tienes herencia. Toma posesión de lo que como hijo te corresponde. Iglesia, Dios te bendiga.